sucede en la mente de una persona cuando comete un delito? ¿Qué métodos utilizan los científicos para elaborar un dictamen que dé sustento a una sentencia? Hoy en Escuela Judicial hablaremos de psicopatología forense y el derecho. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros Eric García López, doctor en psicopatología forense por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un postdoctorado en evolución y cognición humana. Fue investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente profesor titular en ciencia forense en la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. Pues explíquenos sobre este complejo conocimiento científico que tiene que ver con la psicología. ¿Qué es lo que genera el comportamiento delictivo en una persona? Es una pregunta muy compleja la que usted me hace. Es muy difícil de responder debido a que el comportamiento posee características multifactoriales, multidimensionales, y tratar de identificar una única causa que explique la conducta delictiva sería una fantasía irrealizable en este momento, porque el comportamiento, dada su complejidad, impide justamente que atribuyamos a una única característica ese comportamiento. Hay distintas aproximaciones conceptuales y aplicadas del por qué o cuáles son los porqués que explican que una persona cometa un acto delictivo, por qué infringe una norma. Pero todavía más importante es preguntarnos por qué no la infringimos. En un país como el nuestro, por ejemplo, donde la tasa de impunidad es altísima, más del 90%, según Crímenes sin Castigo, del autor Cepeda Lecuna, donde tenemos una cifra negra de más del 93%, donde tenemos una tasa de victimización que supera los miles de homicidios al año, llama la atención cómo es que en un país como el nuestro, con estas características estructurales, no solamente no se cometen más delitos, sino tiene una mayor repercusión dada estas características. Los autores que han intentado explicar cuáles son las razones del comportamiento delictivo, lo atribuyen, por ejemplo, a situaciones vinculadas al ámbito parental, ¿no? Farrington, un gran investigador británico, ha demostrado cómo, por ejemplo, una variable importantísima a tomar en consideración para prevención de la delincuencia justamente es la intervención temprana, por ejemplo, en casos de separación y divorcio. Afortunadamente, la psicopatología forense, la psicología jurídica, el neuroderecho, abarca todas las ramas del derecho y todas las áreas del sistema de justicia, con lo cual no se limita al ámbito penal, aunque es quizás la parte más conocida, sino que también interviene en el ámbito civil, familiar, incluso eclesiástico. Volviendo a la pregunta, ¿qué explica o qué nos permite describir un comportamiento delictivo? ¿Cuál es el origen de esto? Insisto, es multifactorial, pero una de las causas está vinculada con los estilos de parentalidad, también con la estructura social, y con, por supuesto, el manejo cognitivo en la manera en la que nos relacionamos comportamentalmente con el ambiente. Esto, por supuesto, puede aprenderse tanto en un sentido negativo, es decir, para cometer conductas delictivas. Un estudio muy famoso es el de Albert Bandura, cuando habla del comportamiento vicario, ¿no? Es un estudio muy famoso de los años 70, pero también tiene que ver con la capacidad prefrontal del cerebro de controlar impulsos, de planificar acciones, de inhibir comportamientos automáticos. Es decir, una ruta para entender el delito puede ser, por ejemplo, a través de la educación, ¿no? Se pueden aprender conductas anómalas, también se pueden desaprender y se pueden aprender comportamientos prosociales. A través de esta rama de la psicología, sí, con todo este contexto que ustedes tienen, sí, ¿cómo se utiliza este conocimiento ya en asuntos legales? Excelente. Me da usted una magnífica oportunidad para comentar. La psicopatología forense, una de las pretensiones claras que tiene, es justamente reunir las mayores fortalezas tanto de la psiquiatría como de la psicología. Combinar en ambas el concepto de psicopatología forense, las abarca las dos, y por supuesto el apartado forense está vinculado con el sistema de justicia. Ahora usted me pregunta cómo se vincula esta disciplina con el sistema judicial, de manera directa y de muchas formas. Muñoz Sabaté, un magnífico autor, en el año de 1973, publicó un artículo muy interesante donde él nos dice que esta disciplina tiene una dimensión en el derecho, del derecho y para el derecho. La dimensión para el derecho es la dimensión forense. Otros autores, muy recientemente, Mafioretti y Contreras Taibo, de la Universidad de Chile, manifiestan que además de estas tres manifestaciones, añaden una cuarta y es un estudio del comportamiento humano con el derecho. Y esto es muy importante. Nosotros hemos diseñado, hemos creado, hemos contribuido a estructurar
una suerte de conocimiento que permite un apoyo muy real al sistema de justicia. Entonces, en la actualidad trabajamos no solamente para el derecho, sino con el derecho. Y esto es muy relevante. Tiene repercusiones, por supuesto, aplicadas a nivel de peritajes, pero también tiene, por supuesto, consecuencias muy importantes a nivel de prevención de la conducta delictiva, a nivel de atención a víctimas, a nivel de intervención con procesos delictivos, tanto a nivel de prevención como de intervención, por ejemplo, resocialización, entre otras áreas importantes. En el caso de un peritaje, sí. ¿cómo se realiza? ¿Nos puede poner, digamos, un caso concreto para que lo podamos Sí, con mucho gusto. Podríamos hablar, por ejemplo, de un adolescente en conflicto con la ley penal. Esto es muy relevante. En los países desarrollados, generalmente el sistema de justicia consulta a los expertos en comportamiento humano cuando están a punto de legislar sobre un tema en particular. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso donde se había impuesto una sanción de pena de muerte para un joven que había cometido un delito y estaba siendo condenado a pena de muerte. Sin embargo, la asociación, la APA, American Psychological Association, fue consultada y emitió un informe donde muestra evidencias vinculadas con las neurociencias de por qué razón el comportamiento de los adolescentes no debe ser considerado en idénticas circunstancias al comportamiento de los adultos. Cuando nosotros hacemos un peritaje, estamos obligados a ser muy prudentes y a recabar la mayor cantidad posible de información que contraste lo que estamos afirmando. El comportamiento humano es muy complejo, con lo cual es todavía más difícil que un dictamen donde, por ejemplo, contemos con fórmulas químicas, que es más abordable. En el ámbito del comportamiento humano, la complejidad propia de lo que estamos estudiando hace más difícil el sustento de nuestras afirmaciones. Y una parte importantísima del dictamen es lo que conocemos como discusión forense. Esta parte es importante porque tenemos que ser capaces de explicarle a sus señorías qué relación hay entre el comportamiento de la persona que están juzgando y el hecho que se está juzgando. Una persona puede tener una alteración mental, pero eso no es concomitante, directo efecto a lo que juzga el derecho. Tenemos que ver si esa conducta es anómala o no, si esa anomalía es patológica y eso qué repercusión tiene para el caso concreto que se está juzgando. Usted me preguntaba un caso concreto, esquizofrenia, por mencionar alguna alteración mental. El hecho de que una persona que presenta un tipo de psicosis de esta naturaleza, con delirios, con alucinaciones, no implica automáticamente que deba ser declarada inimputable. Tenemos que demostrar cuál es el nexo causal entre el comportamiento humano, anómalo o patológico, y el caso que se está juzgando. Porque podría ser que sí haya estado consciente y que lo haya hecho con premeditación. ¡Qué interesante! Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Gracias. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso hablando de psicopatología forense en la impartición de justicia y nos comentaba en el bloque anterior cómo es que en ocasiones, aunque haya personas que tienen alguna enfermedad mental, esto no significa que deban ser inimputables. ¿Cómo es esto? No es automático. El análisis debe ser muy riguroso y debemos tener suficiente información que permita sustentar que esta persona tiene una alteración en la cognición, es decir, la capacidad de comprender la esto derecho, en la abolición, la voluntad de cometer el acto delictivo y la facultad de actuar conforme a esa comprensión. Eso debe estar presente de forma indispensable para que su señoría pueda tomar una mejor decisión. El trabajo del psicopatólogo forense consiste en brindarle justamente esta información a los jueces y las juezas. De ahí es de donde viene esta importancia de ir de la mano ciencia, ¿no?, con derecho, porque entonces podría ser que en algún caso, con los elementos que tiene el juez, podría parecer que la persona es inimputable. Es correcto. Sin embargo, el dictamen pues decir lo contrario. Es correcto. Además, hay que tomar en consideración que es muy importante, la psicopatología es una disciplina científica basada en la evidencia. Tenemos que ir evitando poco a poco estos informes que se han acostumbrado durante algunas décadas en países como el nuestro, por ejemplo, basados en inferencias, en principios de autoridad. Esto va a cambiar, está cambiando ya, es una de las grandes ventajas del sistema de justicia penal. La oralidad pone esto de manifiesto, la publicidad exige un rigor cada vez más alto y esto es indispensable. Tanto los portadores de la toga negra como los portadores de la bata blanca deben conocer los conocimientos de uno y de otro sin que eso los haga expertos en las disciplinas ajenas. Lo que pretendemos es que se comuniquen de manera adecuada, que haya un puente de colaboración que fortalece no solo el sistema de justicia, sino el concepto de justicia en sí mismo.
Con base en estos estudios, doctor, de psicopatología, se puede como ir caminando hacia temas del castigo de los delitos, es sí. decir, ahora en el nuevo sistema, y es Sí. algo que se ha cuestionado y que algunos no están todavía tan convencidos, ¿no? Sí. En las soluciones alternativas, en que no así es. todos vayan a prisión. Así Entonces es. ahí también está otra utilidad. Es fundamental. Los estudios demuestran que la sanción penal no está siendo eficiente en cualquier lugar del mundo. El castigo, la punibilidad, no significa una reducción de la conducta delictiva. Por el contrario, se han hecho bastantes estudios donde se demuestra que a veces es incluso perjudicial para la persona involucrarse en el sistema penitenciario. Con lo cual, conceptos como el de justicia restaurativa, mediación, justicia terapéutica son fundamentales y son sobre todo eficientes, efectivos, eficaces en sistema para adolescentes, ¿no? Ahí tenemos una oportunidad tremenda de cambiar la vida de una persona si intervenimos de manera adecuada. Esto, como usted bien ha señalado, puede generar desconfianza si no se entregan resultados tangibles, pero la justicia restaurativa y la mediación son alternativas fantásticas para mejorar el sistema de justicia y sobre todo pensemos que tiene una repercusión directa en los justiciables y por lo tanto en la sociedad. El doctor Diego Valadez mencionaba en alguno de sus libros que la vocación natural del hombre es resolver conflictos. Justamente de eso se trata. Se conoce a estas alternativas como medidas para despresurizar el sistema judicial. Es cierto, no es su objetivo, es uno de sus efectos, pero sí es muy importante fortalecer esa actuación. Y en ese contexto tiene mucha participación expertos en comportamiento humano, porque justamente la mediación está vinculada con las emociones de las personas. A veces los delitos llegan a cometerse justamente por una inadecuada gestión de esa emoción, de esa afectividad, de esos estados de ánimo. ¿Cómo podría, cuál sería el camino? La gente cuando se comete un delito quiere el castigo y a la cárcel. Sí. Cuando uno se adentra en estos temas puede llegar a convencerse, pero la mayoría de la gente, Claro. la verdad es que no está como estudiando el tema o no está hablando de mediación. Sí. Esto de que los juicios sean orales, ¿no? Y esto de la máxima publicidad contribuirá, ¿no? Como para convencer más a la gente. Es una gran pregunta porque abre una ruta de investigación. Nosotros tenemos que ser capaces de investigar, de demostrar que lo que estamos diciendo tiene de convencer, efectividad. ¿no? Así es. Y eso solamente podemos hacerlo no mediante el discurso, sino mediante los datos. Es decir, pues el sistema de justicia requiere un análisis exhaustivo, someterse al método científico y presentar estos resultados. Recientemente, abogados penalistas muy reputados han estado señalando, con relación a las críticas al sistema de justicia, que puede tener que ver con los operadores del citado sistema. Y decía un abogado muy reconocido, no se trata de darles cursos tras cursos, porque ustedes han dado mucho, decía él, con gráficas muy interesantes, sino que, aludía a él, y esto tiene mucho sentido, está relacionado con el perfil del profesional. Y esto está vinculado con algo que estamos trabajando, que tiene que ver con el juicio moral. En el grupo de evolución y cognición humana están haciendo una investigación muy interesante, fascinante de hecho, comparando la toma de decisiones morales de personas privadas de la libertad y de jueces. Es algo que me encantaría hacer en México, contrastar cómo toman decisiones sus señorías y cómo toman decisiones otros grupos poblacionales. Hay evidencia científica robusta de que también los jueces no son inmunes al sesgo cuando toman decisiones judiciales. Pues finalmente somos seres humanos, ¿no? Así es, al sesgo cognitivo. Esto, en efecto, como usted bien ha señalado, es inherente a la persona, pero puede educarse, puede observarse. Y volviendo a la pregunta, puede ser que la sociedad no esté estudiando el concepto de mediación y de justicia restaurativa, pero sin duda va a sentir sus efectos positivos. Comprendemos que en muchas ocasiones, sobre todo ante casos mediáticos, a veces no se busca justicia sino venganza. Sin embargo, los datos muestran que, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, son responsables de un porcentaje muy pequeño de delitos. Lo que ocurre a veces, hay una diferencia importante entre la calidad de la violencia y la cantidad de la violencia. Y a eso sumamos a veces la demagogia penal, ¿no? Inmediatamente alguien pretende sacar partido de una situación adversa y anómala y proponiendo sanciones más elevadas. Esto es un error en toda regla. La mayor punibilidad no garantiza menor criminalidad. Por el contrario, lo que se ha demostrado en otros países es que lo que beneficia directamente es la educación, intervenir. ¿Por qué razón? La justicia restaurativa involucra tres conceptos fundamentales: víctima, agresor y comunidad. Y como comunidad somos corresponsables. Esto ya lo decía Quirós Cuarón, recordando a la Cassagne. Sociedad y delito se corresponden. Cada sociedad, decía Quirós Cuarón, citando a la Cassagne,
tiene los delincuentes que merece. Y esto es verdad, ¿no? Hay mucha evidencia de ello. Somos corresponsables como sociedad del fenómeno delictivo que padecemos o que podemos dejar de padecer. Habla usted, menciona la formación de los operadores del sistema. En el caso de los jueces, ¿usted qué percepción tiene en cuanto a... Ha ido evolucionando, ¿no? Estamos en un nuevo sistema, ya lo mencionaba. ¿Ahora los jueces están más abiertos a tomar esta herramienta científica? Quisiéramos que sí, pensamos que sí. Este programa es muestra de ello. El hecho de que estemos conversando en un ambiente tan solemne como es la escuela judicial es un punto favorable, es positivo. Justamente nosotros deseamos que estos diálogos se fortalezcan, continúen y que establezcamos lazos de colaboración como este. El Consejo de la Judicatura Federal tiene un convenio muy importante con la UNAM, particularmente con ciencia forense, lo cual son buenas noticias. Entonces celebramos que los jueces estén tomando esta estafeta y deseen involucrarse en este fortalecimiento científico. Afortunadamente hay grandes abogados, el maestro Sergio García Ramírez, por poner un ejemplo, el doctor Diego Valadez, por supuesto, Gerardo Laviaga, entre otros juristas, Zoraida García Castillo, nuestra coordinadora, que han tenido puentes de comunicación entre ciencia y derecho. Estos son, insisto, muy buenas noticias. Nos queda un trabajo muy arduo por delante, pero creo que empezamos con muy buen pie. Otro jurista importante que se ha interesado en estos temas es el ministro Cosío, también le ha manifestado la importancia que tiene la conducta humana. En fin, en ese punto en concreto, por ejemplo, usted me decía, ¿están más dispuestos ellos? Pensamos que sí, deseamos que sí. Hay muchos estudios que debemos analizar conjuntamente, por ejemplo, la evaluación de las personas privadas de su libertad para salir anticipadamente de la prisión. Es un gran tema. Todo un tema. Lo que tiene que ver con la alienación parental, recientemente derogado de la legislación local, también es un tema importante. Tenemos muchísimos puntos en común que debemos analizar en conjunto. Ir de la mano. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este interesantísimo tema. Gracias. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Estamos en la parte final del programa conversando sobre este tema tan interesante de la psicopatología, cómo es que se aterriza, cómo es que se utiliza este conocimiento ya en asuntos legales. Y hablando de el tema de la familia, en los juicios de divorcio, cuando se involucran los niños, ahí es muy compleja la solución. ¿Cómo interviene Sin duda, la psicología? Si en el ámbito de los adultos el estudio del comportamiento humano es complejo, en el ámbito de los niños todavía más. Para empezar, desde el punto de vista neurobiológico, hay una revolución en el cerebro que dificulta todavía más la comprensión del comportamiento tanto infantil como adolescente. Pero concretamente en el caso del divorcio se observan muchos efectos dañinos, sobre todo para quienes están en desarrollo. Aquí es muy importante poner por encima el interés superior de la infancia. En ese contexto, la psicopatología forense, la psicología jurídica, el neuroderecho tienen interesantes estrategias, como por ejemplo la figura de coordinación de parentalidad. Lo que pretendemos es que los padres que están en proceso de divorcio o separación comprendan que lo que se ha terminado es la pareja, pero no la familia. Ellos seguirán siendo padres toda la vida, estos niños los van a seguir admirando y queriendo toda la vida y deben disponer de herramientas cognitivas y conductuales para vincularse de la manera lo más saludable posible en este proceso de separación o divorcio. Es una realidad. Las estadísticas muestran en los últimos años, INEGI por ejemplo, una tasa tendiente a la alta en cuanto al número de divorcios. No es exclusivo de México. En casi todo el mundo el divorcio tiene una tendencia a la alza. Es pues un fenómeno social actual. Pero eso no significa que por el hecho de ser un fenómeno actual social, dejamos de atender los efectos que tiene la infancia. Aquí derecho y psicopatología, derecho y neurociencias, derecho y comportamiento humano están obligados a trabajar de la mano. Justamente porque trabajamos con una población de las más importantes, de las más vulnerables, como son los niños. Entonces, la figura de coordinación de parentalidad es una alternativa que podemos sin duda trabajar conjuntamente. Y también esto se presenta, hablando de niños, de adolescentes, en los casos de abuso, ¿no? De inmediato el juez está obligado a pedir este apoyo, estos peritajes para tomar una decisión correcta. Así es. Esto es muy relevante porque un abuso contra un menor, contra cualquier persona, por supuesto, pero en este caso concreto contra un menor, tiene efectos psicopatológicos muy dañinos. A nivel de ansiedad, por ejemplo, trastorno postraumático, a nivel de estado de ánimo, por ejemplo, depresión. Estas alteraciones pueden llevar a conductas
lesivas para la persona, automutilaciones, incluso suicidio, en fin, consumo de sustancias tóxicas, con lo cual es importantísimo que los expertos dedicados a estos campos intervengan de manera oportuna, no solamente en el ámbito forense al entregar el dictamen a su señoría, sino incluyendo un apartado de recomendaciones. ¿Qué deberíamos hacer con esta persona? ¿Requiere atención? Bueno, habrá que canalizarla a otro experto, no ya el forense, un experto clínico dedicado a la infancia que pueda atender las alteraciones que esta persona pudiera estar presentando. Ahora bien, asumir que parte del comportamiento humano está vinculado también con la resiliencia. Lo que tenemos que hacer también nosotros es orientar, canalizar esta facultad natural para que la recuperación sea más adecuada, más eficiente, más rápida. En síntesis, el trabajo entre comportamiento humano y derecho es indispensable en cualquier rama jurídica, pero particularmente en el ámbito familiar tiene efectos muy positivos. Y si nos vamos a la materia penal, doctor, ¿cómo ha cambiado la participación de ustedes los científicos, ¿no? Tocábamos un poco el tema, pero Sí. ¿cómo ha cambiado? Ahora tienen una... Pensamos que vienen años de mucho desafío. En el año de 2003 publicamos un artículo que se llama Psicopatología Forense en México, Perspectivas, Riesgos y Desafíos. Y ahí ya apuntábamos un fenómeno que ocurrió en México en el año de 1942. José Revueltas escribe un texto donde alude al caso Gregorio Cárdenas. Se convoca a los expertos en psicopatología de aquella época, entre ellos Gonzalo de la Fora, que por la Guerra Civil Española estaba en México, y se genera una suerte de distanciamiento entre el derecho y el comportamiento humano. Hoy tenemos una gran oportunidad. Debemos ser muy responsables y aprovechar esta oportunidad que brinda el sistema de justicia para que los científicos forenses, los expertos en comportamiento humano, aporten verdaderamente a este sistema. Bien, a manera ya de irnos acercando a la conclusión de esta interesante charla, Sí. ¿qué es lo que seguiría? ¿Cuáles son los retos para ustedes, considerando, bueno, también el trabajo que están haciendo en esta nueva licenciatura en la UNAM? ¿Qué es lo que sigue? Necesitamos sobre todo abordar con urgencia dos rutas. Una es el posgrado. Necesitamos generar posgrado para generar investigación propia. No podemos pensar que importaremos todos los conocimientos de los países más avanzados, sino que estamos obligados, la Universidad Nacional es una de sus principales funciones, generar conocimiento. Este conocimiento se genera, por supuesto, a través de la investigación científica, a través de la formación de recursos humanos, con lo cual una ruta es justamente el proceso de posgrado de las distintas disciplinas que integran las ciencias forenses. Otra ruta es fortalecer la colegiación de las distintas disciplinas para la certificación y acreditación de cara al sistema de justicia. Esto es un gran tema para los abogados también. Sí. Hace muchos años que están trabajando en la colegiación obligatoria. El doctor García Ramírez en el 94 y en 2004 ya planteaba artículos al respecto. Para nosotros, en las distintas disciplinas forenses, esta también es una urgencia. Y por último, desde luego, tiene que ver con un impacto de acreditación profesional ante el sistema de justicia. No cualquier persona que haga un peritaje en automático se convierte en un forense. De la misma suerte en que un médico general que trabaja en una guardería en automático se convierte en un pediatra. Justamente esos son los retos, algunos de los que tenemos en el camino, pero afortunadamente la Universidad de la Nación, la UNAM, y el Consejo de la Justicia Federal, el Poder Judicial en general, están abordando la problemática de manera muy responsable y muy comprometida. Pensamos que estos desafíos serán alcanzables en el futuro. Se lo pregunto sobre todo porque en concreto, hablando del sistema penal, uno de los aspectos que más se cuestiona es en la etapa de investigación, el Ministerio Público, Sí. lo de la cadena de custodia, Así es. la parte de los policías, ¿no? Así es. Y aquí en la Escuela Judicial pues nos queda claro que se les da capacitación a los jueces, a los magistrados, a sus equipos de trabajo, Así es. ¿no? En coordinación también como con el convenio que señalaba. Pero Sí. hace falta también fortalecer esta otra parte Sin de duda. los investigadores. Sin duda, necesitamos más investigadores, necesitamos más Y con estos profesores. perfiles que usted Sin señala. duda, son perfiles muy especializados, con una alta exigencia, porque tienen una gran responsabilidad social, ¿no? Lo que la UNAM plantea, esto es una respuesta, la ciencia forense es una respuesta al grave problema que vivimos en México actualmente, con lo cual es una responsabilidad muy grande, un desafío tremendo. Entonces, como usted bien señala, es urgente que contemos con más profesionales. Doctor García López, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado en el programa de hoy aquí en Escuela Judicial y bueno, pues estaremos dando seguimiento a estos grandes temas de la ciencia que tiene que ir de la mano con el derecho. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias.
Gracias a usted también por su atención y a nombre del equipo de producción, a todos mis compañeros que hacen posible este programa. Les recuerdo que estaremos por aquí la próxima semana. Los esperamos. Mientras tanto, quédense en la señal del Canal Judicial.